Qué bueno que podemos confiar en ti, Señor. Tú eres mi esperanza. Señor, amén, gloria a Dios, aleluya. Bien amado, amén, capítulo número 6 de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos, amén, verso número 6, amén, Romanos capítulo 6, verso 6, amén, Romanos 6, 6, gloria al dulce nombre de Jesús, amén, gloria a Dios. Lee la palabra del Señor de la siguiente forma, el versículo 6, amén, a la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo de Nazaret. Gloria a Dios. Acá dice, haciéndonos cargo que nuestro hombre viejo fue crucificado juntamente con él para que sea destruido en nosotros el cuerpo del pecado y ya no sirvamos más al pecado. Amén. O sea, acá en el original griego diría, esto conociendo que el viejo de nosotros, hombre, que el viejo, amén, de nosotros, hombre, fue co-crucificado. Fíjese como dice el original. Fue, Dios te bendiga, Valeria, amén. En nombre de Jesús de Nazaret, gloria a Dios, amén. 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 Sabiendo, diría en el griego, esto conociendo que el viejo de nosotros, hombre, fue co-crucificado para que sea abolido el cuerpo del pecado, de lo no más servir nosotros al pecado. La consecuencia de la identificación con Cristo lleva aparejada la expresión visible de una nueva vida. Esta vida recibida de Dios en Cristo nada tiene que ver, o tal vez mejor, es absolutamente incompatible con la vieja vida en el pecado. Para poder llevar a cabo un andar semejante, Dios opera el poder necesario para que el cuerpo de pecado que conducía la acción de vida hacia él quede abolido, es decir, sin capacidad operativa impositiva sobre el hombre salvo. Amén. El apóstol habla aquí del viejo hombre, expresión que identifica lo que cada hombre es en Adán. El viejo hombre tiene que ver con el antiguo yo de la persona. El viejo hombre tiene que ver con el antiguo yo de la persona que está en oposición al nuevo hombre de condición celestial. El adjetivo traducido por viejo o también antiguo indica que el cuerpo fue usado desde la caída para la práctica del pecado. Por tanto, se trata de un hombre degenerado y corrompido, esclavizado por el pecado. Amén. Es necesario entender que Pablo no hace distinciones dicotómicas o tricotómicas cuando se refiere a la persona humana en sí misma. Tanto vale para él hablar de un alma corrompida como de un cuerpo, ya que este es la expresión visible de la corrupción espiritual que contamina a todo el ser humano. Viejo y nuevo es el resultado del cambio acaecido en la identificación con Cristo. O sea, hay un antes y un después en la vida del cristiano. Un antes en el pecado, un después en la novedad de vida. La vida cristiana, amén, ha sido separada de la antigua forma en una transformación radical como una nueva creación. El obrar del pecador es lo que constituye el viejo hombre. Por eso es calificado como el cuerpo del pecado, es decir, el cuerpo perteneciente y al servicio del pecado, que es el hombre mismo, ya que en el obrar se realiza lo que se es. Amén. Cuando en el obrar se realiza lo que se es. Amén. Gloria a Dios. O sea que si yo pues obro, ¿verdad? Mis obras son obras pecaminosas, pues entonces no pueden decir que yo soy un hombre santo. Alaba, como hacemos nosotros los cristianos. Amén. Donde yo cometo una falta, o ¿verdad? Mis obras son, pues repito, son obras pecaminosas. Y entonces el hermano, vaya, varón de Dios, le bendiga. Esos son hombres de Dios. Alaba. Así que en la co-crucifixión con Cristo, el viejo hombre queda abolido para el pecado, es decir, sin poder operativo que cautive y arrastre hacia el mundo del pecado y de la muerte. El término destruido, que traduce la Reina Valera del 60, puede conducir a confusión, ya que ese viejo hombre, expresión de la vieja naturaleza, no fue destruido. Amén. No fue destruido. Alaba que Él es bueno.
lo que equivaldría a eliminada su presencia en el hombre, ya que la vía naturaleza sigue hasta el día de la glorificación. Lo que ocurre es que la vía naturaleza y con ello el viejo hombre ha quedado sin poder para determinar la vida del creyente, de tal manera que ahora puede vivir una vida no simplemente distinta a la anterior, sino contraria a ella. Y ese es el objetivo divino en la cocrucifixión con Cristo, amén, para que no sirvamos más al pecado. Alabado sea la misericordia del Señor, amén, gloria a Dios. Ok, ahora no hay ya razón para seguir esclavizado cuando el amo fue derrotado y el esclavo liberado de su opresión. Cristo en la cruz derrotó al tirano que esclavizaba al hombre. Por tanto, hay libertad para dejar la esclavitud y vivir una vida nueva en Cristo. Sin embargo, como ya se indicó antes, no se enseña que el creyente alcance un grado de santidad tal que lo haga impecable. Eso sería contrario a la enseñanza general de la Biblia. Mateo 5:22, Romanos 7:14 al 25, Santiago 3, verso 2 y Primera de Juan, amén, capítulo 1, versículo 8. Repito, amén. Gloria al Señor. Por tanto, hay libertad para dejar la esclavitud y vivir una nueva vida en Cristo. Sin embargo, como ya se indicó antes, no se enseña que el creyente alcance un grado de santidad tal que lo haga impecable. Eso sería contrario a la enseñanza general de la Biblia. Amén. Eso sería contrario a la enseñanza general de la Biblia. Repito, Mateo capítulo 5, verso 22, Romanos capítulo 7, versos 14 al 25, Santiago capítulo 3, verso número 2 y Primera de Juan capítulo 1, verso número 8. Amén. Ok, la diferencia notoria está en cometer un pecado. Hello. La diferencia notoria está en cometer un pecado o vivir para el pecado. El que practica el pecado es esclavo del pecado. Juan 8:34. Se debe insistir en que el cristiano es liberado del poder del pecado, pero no de la presencia del pecado. Amén. El viejo hombre continúa existiendo. La carne es el pecado manifestado en nuestro cuerpo. La victoria sobre la carne solo es posible por la acción del Espíritu Santo. Alabado sea la misericordia del Señor. Amén. El versículo 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Amén. El 8 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Gloria a Dios. Y el 9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Amén. El versículo 7, porque el que murió ha sido justificado del pecado. Amén. Gloria a Dios. Aquí hemos amado, ¿verdad? Desde un plano jurídico, el que está muerto está libre de la culpa del pecado y del pecado mismo en sí, ya que no puede ejercer dominio ni autoridad sobre el muerto. Por otro lado, en la muerte del pecado se extingue la responsabilidad penal del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Amén. Por tanto, identificado en la muerte de Cristo, esa sentencia se cumple para el creyente y ya no puede volver a ejecutarse para él. Pero la muerte de Cristo es la culminación de la obra que permite manifestarse la justicia de Dios que justifica al impío. Por lo tanto, escuche bien, la muerte de Cristo es la culminación de la obra que permite manifestarse la justicia de Dios que justifica al impío. Amén. Todos los creyentes en Cristo han sido justificados delante de Dios. Todos los creyentes en Cristo han sido justificados delante de Dios. Cristo, con el que está identificado todo aquel que cree, es hecho para los tales justificación. Y la muerte de Cristo, en la que los creyentes son identificados, ha obrado en Cristo en vez de obrar en el creyente. Dios declara que quien ha creído en Cristo ha sido liberado definitivamente de las consecuencias penales del pecado, y por tanto para él ya no hay condenación. Ningún pecado que el creyente pueda cometer le hace caer de la posición de justificación delante de Dios. Amén. Ok. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. La conclusión se alcanza desde la certeza y no desde
la posibilidad. Si morimos con Cristo, es una afirmación como si dijese, puesto que morimos con Cristo. O sea, lo que el apóstol está afirmando es que ciertamente todo creyente ha muerto con Cristo. Y por tanto, de la misma manera que es cierto que ha muerto, así también de cierto es la resurrección con Él. Nuevamente, amado, nuevamente debemos enfatizar, ¿verdad?, que no se trata de una visión a la resurrección escatológica, sino a la vida cotidiana en cada momento de la existencia transeúnte del cristiano. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ok. La vida nueva se vive en el poder de la resurrección de Jesucristo, por identificación con Él, de modo que no es un suceso futuro, sino presente. Esta es la vida en que Cristo, amén, aleluya, esta es la vida en Cristo, debo decir, de la que el apóstol define el modo de realizarla. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, carne ahí significa cuerpo, amén. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Por lo tanto, eso está en Gálatas 2:20. Por lo tanto, el creyente que cree ha muerto con Cristo. Amén. El creyente que cree ha muerto con Cristo. Por identificación con Él, cree también que vivirá espiritualmente razón de esa misma comunión de vida. La vida nueva va progresando de victoria en victoria hasta que seamos hechos a su semejanza en la glorificación. Amén. Ahora, la expresión viviremos con Él debe considerarse como un dativo instrumental. Esto es, que vivimos por medio de Él. Aleluya, que vivimos por medio de Él. Cuando habla de que viviremos con Él, debe considerarse como un dativo instrumental. Esto quiere decir, ¿verdad?, que vivimos por medio de Él. Él es la causa, el origen y razón de vida. Amén. Cristo es la causa, es el origen y es la razón de vida. Filipenses 1:21. Verso 9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Amén. Sabiendo que Cristo, levantado de muertos, jamás muere, muerte de Él ya no se enseñorea. Amén. La muerte y la resurrección de Jesucristo son ¿qué? Son verdades. Amén. Son verdades fundamentales de la fe cristiana que ningún creyente puede conocer. Repito, la muerte y la resurrección de Jesucristo son verdades fundamentales de la fe cristiana que ningún creyente puede desconocer. Amén. La pregunta es, ¿cuántos creyentes no desconocen esto de la muerte y la resurrección de Jesucristo? El montón, la mayoría. Alaba. Ok. El apóstol afirma categóricamente que todos sabemos que Cristo resucitó de los muertos. El Señor ha resucitado de entre los muertos. Amén, gloria a Dios. Su muerte y resurrección es algo consumado definitivamente, por tanto ya no muere. Fue levantado de los muertos para no morir jamás. La muerte de Jesús es irrepetible, como una ofrenda hecha una vez para siempre. La presentación de la vida de nuestro Señor es un sacrificio tan perfecto que no puede repetirse jamás. En este sacrificio concurren, por tanto, dos elementos. En el sacrificio de Cristo en la cruz, amén, concurren dos elementos. Una eficacia absoluta en cuanto a valor redentor y una extensión infinita en cuanto a tiempo. Amén. O sea, el sacrificio fue hecho perfecto, no hay que añadirle, no hay que quitarle absolutamente nada. Amén. Por lo tanto, es eficaz, amén, absolutamente eficaz en cuanto al valor redentor que tiene el mismo. Y por otro punto, aleluya, es una extensión infinita en cuanto al tiempo. ¿Por qué? Porque imparte vida eterna. Amén. Y acuérdate que en lo eterno, en la eternidad no hay tiempo. Por eso es que es eterno, porque no hay tiempo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Ok, por lo tanto, hermanos queridos, la expresión una vez para siempre es en el texto griego una sola palabra que colocada al final de la oración le confiere un carácter de énfasis en el pensamiento como elemento destacable. El sacrificio perfecto permite la purificación interior del pecado y la capacitación para estar en la presencia de Dios.
Ese sacrificio es perfecto y la santificación también. Esto es irrepetible y se produce una vez para siempre. Este es uno de los pilares sobre los que descansa la seguridad de la salvación. Por esa razón la muerte no se enseñorea más de él, entendiendo esto no como la consecuencia contaminante del pecado en él, ya que nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, pero sí como muerte sustitutoria por el pecador. Amén. Una muerte, ¿verdad?, vicaria. Amén. Gloria que para siempre, de sustitución. Amén. En ese sentido, la muerte como paga del pecado tuvo un breve dominio sobre el Señor. En ese sentido, la muerte como paga del pecado tuvo un breve dominio sobre el Señor. Jesucristo subió al madero cargado con el pecado del mundo. Ahora, ¿qué pasó? En la cruz se produjo también la experiencia de la muerte espiritual, consistente en que el Padre apartó de él la comunión a causa de nuestro pecado, por lo que pudo ser hecho maldición por nosotros. Potencialmente el hecho vincula a todos los que están en él. Amén. Potencialmente el hecho vincula a todos los que están en él. Ahora bien, el Señor Jesucristo fue resucitado de los muertos y su resurrección no fue una mera interrupción de la muerte. Amén, amado. Repito, Cristo fue resucitado, amén, de los muertos, y su resurrección no fue una mera interrupción de la muerte, como es el caso de los hombres que fueron resucitados, sino una resurrección definitiva con dotación de cuerpo, amén, de resurrección, al que la muerte no tiene acceso porque está en otro mundo que no es del pecado y la muerte. Amén. Gloria al nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Ok. Aleluya. Sobre resucitado, ¿verdad que es Cristo? Sobre resucitado, la muerte no tiene jamás señorío alguno. Una vez resucitado, vive para siempre. Y este admirable dador de la vida, gloria al nombre del Señor de Nazaret, aleluya, amén, gloria a Dios, quien es el autor de la vida, dice a Juan, estuve muerto, era quien había gustado la muerte por todo. Juan había sido testigo de su crucifixión y del sepulcro, donde el cuerpo sin vida del Redentor había sido puesto. Había muerto para que resucitado fuese razón y causa de nuestra justificación. Amén, gloria al nombre del Señor. Ahora, nunca más volverá a la experiencia de la muerte, ahora vive eternamente. Quien ha sido identificado con Cristo, ha sido sepultado con él y resucitado a nueva vida, que es la vida eterna de Dios en la participación de la divina naturaleza. Dios ha dado vida a quienes están en Cristo. Dios ha dado vida a los que están en Cristo. Amén. Bendito sea la misericordia del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Ok. El versículo número 10 dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Amén. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ok, amado. En su muerte y resurrección, Cristo ha dado al pecado lo que le correspondía. Esto es, murió al pecado. Pero en cuanto a lo que resucitó, manifiesta ya una vida que definitivamente pertenece a Dios. Es preciso atender a los dos dativos de la oración. Es preciso atender a los dos dativos de la oración. Amén. El primero de ellos al pecado. El primero de ellos al pecado. Y el segundo a Dios. Hacen referencia a quienes son dueños. Amén. Repito, estos dos dativos, gloria que para siempre, amén, en esta oración, amén, gloria que para siempre, el primero al pecado y el segundo a Dios, hacen referencia a quienes son dueños. En ese sentido, el pecado como dueño tenía derecho a exigir la muerte del pecador. Amén, amado. Repito, en ese sentido, el pecado como dueño tenía derecho a exigir la muerte del pecador. Hello, ¿se oye o no se está escuchando absolutamente nada? Ya que junto con el pecado está también la muerte. Hello. Sin embargo, Jesús no murió como pecador, sino que con su muerte sustitutoria dio al pecado lo que le pertenece de los pecadores.
¿Qué exigía el pecado? Amén, aleluya. Pues exigía la muerte del pecador. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Pues Cristo le dio lo que, amén, aleluya, que para siempre exigía, amén, aleluya, en el nombre del Señor, el pecado. Amén. O sea, Cristo en su muerte, ¿qué hace? ¿Qué hace, amado? Le dio al pecado lo que a él le pertenecía del pecador, que era ¿qué? Que era la muerte del pecador. Por lo tanto, aleluya, así de esa manera, Cristo ¿qué hace? Cancela lo que corresponde a la paga del pecado, que es la muerte. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Cristo cuando muere, pues entonces le da el pecado lo que ¿qué? Lo que el pecado, amén, aleluya, exige, amén, del pecador, que es la muerte. Ese es el pago. ¿Ve? Por eso dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces Cristo nos redime ¿cómo? Pues pagando ese precio. Amén. Muriendo. Amén. Por lo tanto le da el pecado que el pecado exigía de nosotros. Y de esa manera entonces pues cancela, amén, lo que correspondía a la paga del pecado, que es la muerte. Amén. Entonces esto lo hizo ¿cómo? Muriendo de una vez por todas. Quiere decir que si la cuenta ha sido pagada, ve amado, está también cancelada, de manera que el pecado ya no tiene derecho alguno sobre el pecador que ha creído y por fe pertenece a Cristo. Pero la resurrección, que va siempre unida a la muerte del Salvador, hello, la resurrección, que va siempre unida a la muerte del Salvador, pertenece solo a Dios y vive eternamente para Él. Repito, la resurrección que va siempre unida a la muerte del Salvador pertenece solo a Dios y vive eternamente para Él. Por su resurrección, la muerte terminó para siempre. Hello. Por su resurrección, la muerte terminó para siempre. Al morir, el pecado que llevaba como sustituto al pecador, murió con Él. De otro modo, Cristo fue hecho lo que el pecador era, para que el pecador sea hecho lo que Cristo es. Hello, ¿me escuchó, hermanito? Lo voy a repetir. Aleluya. Oye, entramos más tempranito hoy. Usted en día, Ramón. Entramos más tempranito, eso es. No más tempranito. Tarde, pero estamos ahí. Amén. Repito, hermano. Amén. Repito, escuche esto. De otro modo, cuando Cristo muere, amado, como sustituto del pecador, amén, pues entonces, ¿qué pasa? El pecado muere con Él. De otro modo, Cristo fue hecho lo que el pecador era, para que el pecador sea lo que Cristo es. Hello. Cristo fue hecho lo que el pecador era, para que, amén, el creyente sea, ahora, o el pecador sea hecho lo que Cristo es. Repito esto, escúchelo bien. Amén. En la cruz del Calvario, con su muerte sustitutoria. Amén. Aleluya. Amén. Como sustituto del pecador. Escucha bien. Cristo fue hecho lo que el pecador era. Amén. Cristo fue hecho lo que el pecador era. Alaba. ¿Con qué propósito? Para que el pecador sea hecho. Para que el pecador sea hecho lo que Cristo es. 2 de Corintios 5:21. Alaba, que Él es bueno. Por lo tanto, amado, relacionados con Adán vivíamos al pecado. Relacionados con Cristo, morimos al pecado. Por tanto, si ahora Cristo vive para Dios, la misma experiencia es para el creyente que está identificado con Él y vive en Él. Como enseña el escritor de la epístola a los hebreos, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Amén. Hebreos 9:28a. Como lo establecido para los hombres es que mueran una sola vez, así también Cristo, hello, repito, como lo establecido para los hombres es que mueran una sola vez, así también Cristo, el Salvador, fue ofrecido una sola vez como sacrificio expiatorio por el pecado. El impecable Salvador es puesto por Dios mismo como víctima expiatoria. Amén. Y a mí me gusta cuando habla, amén, aleluya, esta porción, esta Biblia, que es que para siempre, amén, gloria a Dios, para que usted se sorprenda, es católica, de Félix Torres Amás, donde habla en Jesucristo, hablando en la oración intercesora de Juan capítulo 17, amén, lo que para siempre hace referencia a esto que estamos hablando aquí. O sea, que el impecable Salvador es puesto por Dios mismo,
amén, aleluya, como víctima expiatoria. ¿Qué dice Cristo en Juan 17:19? Y yo por amor de ellos me santifico, me ofrezco por víctima a mí mismo con el fin de que ellos sean santificados en la verdad. Alabado sea la misericordia del Señor. Amén, gloria a Dios. Por lo tanto, hermanos queridos, sobre Él, amén, sobre Cristo, el Padre cargó nuestros pecados, amén, condenándolo a la muerte de un maldito, descargando sobre Él la pena por los pecados. La consecuencia de esa acción redentora es que el pecador creyente llega a ser declarado justificado por Dios. Dios no hace justo al injusto. Hello. Dios no hace justo al injusto, pero sí lo declara como justo. Hello. ¿Se escuchó eso? Alaba. Sí, eso hay que aclararlo porque no nos demos, no sigamos dándonos ese guille. Alaba. A este nos damos un guille con el sacrificio de Cristo, chacho, murió por mí, con un guille como si lo mereciéramos. Y como si no tuviésemos culpa, no, hermano. Repito, Dios no hace justo al injusto. Alaba. Amén. Si no, dice, sí, pero si lo declara como justo. No es que es justo, lo declara como justo. La justificación constituye exento de deuda al pecador delante de Dios. Dios coloca al pecador, aleluya, que cree en condiciones de poder tener plena comunión con Él. El contraste se produce también aquí. Del mismo modo que Cristo, no siendo pecador, fue hecho pecado, es decir, le fue imputado el pecado del mundo, hacia el pecador que cree, le es imputada la justicia de Dios, que es Cristo. Alaba, le es imputada la justicia de Dios, que es Cristo. El Señor fue entregado, ¿por qué? Aleluya, por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. La cruz se produjo como cumplimiento de la soberanía determinante de Dios. El Padre entregó a su Hijo por el pecado del mundo, pero no es menos verdad que el Hijo se entregó voluntariamente a sí mismo. Juan 10:18. El Señor llevó sobre sí, en su cuerpo sobre el madero, el pecado del mundo. Amén. La razón de su muerte fue la de llevar los pecados de muchos, que es el cumplimiento profético, murió por muchos. Amén. Isaías 53:12. Fue por medio de... Mire, hermano, hago un paréntesis, vaya ahí, que estamos estudiando la palabra. Vaya Isaías 53:12. Por favor, vaya conmigo. Suelta la taza, suelta el vaso de jugo. Olvídate los trastes, los frego ahorita. Oye ahora, atiende acá. Isaías 53:12 dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Amén, amado. Hello. Amén. Y habiendo él llevado el pecado de muchos. Amén. Y habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías 53:12. Amén, amado. Ese cumplimiento, cuando Cristo muere en la cruz, que el apóstol Pablo entonces dice, amén, que él, que su cuerpo, amén, aleluya, es sobre el madero, el pecado del mundo. Dice que la razón de su muerte fue la de llevar los pecados de muchos, que es el cumplimiento profético. Amén, amado. Murió por muchos. Amén. Habiendo él llevado el pecado de muchos. A su nombre sea la gloria. Fíjate, amado. Como se cumple la escritura. Por lo tanto, inclusive en Hebreos 9:28, parte A dice que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Ve, amado. Entonces usted ve ahí cómo la Biblia se entrelaza el cumplimiento de, amén, de la profecía del profeta Isaías, capítulo 53, verso número 12. Él dice, y habiendo él llevado el pecado de muchos, amén, cuando entonces su muerte sustitutoria, amén, fue contado con los pecadores. A su nombre sea la gloria. Pero todo esto, obviamente, ¿verdad? Era que voluntad de Dios. Verso 10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo,
sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Amén, hermanito querido. Gloria al nombre de Jesús. Por lo tanto, fue por medio de la muerte que Jesús conquistó la muerte. Esa ofrenda se hizo una sola vez para siempre, de manera que la repetición de tal sacrificio no solo es innecesario, sino que es imposible. Amén. Ahí es que hablo de la apostasía en el libro de los Hebreos. Amén. Que muchos querían, después que habían abrazado la fe en Jesucristo, amén, aleluya, querían regresar apostatando de esa fe, amén, a los ritos, ¿verdad? Y la ceremonia del Antiguo Testamento con la sangre de los animales, etcétera, etcétera. Entonces tenían la sangre de Cristo por inmunda y habían hecho entonces afrenta al Espíritu de gracia. Amén. Ok, amado, la resurrección de Cristo hace posible que el creyente pueda vivir en novedad de vida, conforme a la voluntad de Dios, glorificándole en todo. Amén, glorificándole en todo. Gálatas 2:20 de nuevo, donde el apóstol Pablo, amén, aleluya, dijo, y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén, gloria a Dios. Ok, el verso 11 dice, verso interesantísimo, ahora viene el consejo para nosotros. Así también vosotros consideraos a vosotros mismos estar muertos de cierto al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús. Mas vivos a Dios en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Félix Torres Amat dice, que para siempre, amado, gloria a Dios, escuche bien. Félix Torres Amat dice, versículo número 11, aleluya, gloria a Dios. Así ni más ni menos. Alaba. Mira cómo dice acá. Así ni más ni menos. Aleluya. Vosotros considerad también que realmente estáis muertos al pecado por el bautismo y que vivís ya para Dios en Jesucristo, Señor nuestro. No habla de bautismo, está hablando de qué? De la identificación con Cristo en su muerte. Alaba. Amén, hermanito. Hello. Eso es importantísimo. Cuando habla del bautismo, este capítulo 6 de Romanos, hermano, está hablando de que de la identificación con Cristo en su muerte por parte del creyente. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Por lo tanto, amado, la consecuencia de todo cuanto ha enseñado antes debe ser aplicada a los destinatarios. O sea, ahora viene el reconocimiento de la nueva realidad. Ve, amado. Él ya nos explicó cómo fue que Cristo murió, todas estas cosas, por qué lo hizo, muerte, amén, sustitutoria, el lugar nuestro, el pecado nuestro del mundo fue sobre él, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad que sí? Amén. Y Cristo fue hecho como lo que el pecado le era, para que entonces el pecado venga a ser lo que Cristo es. Eso lo explicamos. Ahora viene la aplicación de eso. O sea, no es para aprendérmelo. Ay, María, qué terrible como suena eso. Es para aplicármelo. Amén, amado. Por lo tanto, aleluya, toda esta enseñanza, amén, debe ser aplicada a entonces a quienes, a los destinatarios de la epístola, a quienes se refiere mediante la expresión enfática. Así también vosotros. Amén. Esto debe producir un determinado efecto. Amén, aleluya. Que para siempre la enseñanza recibida. Esto debe producir un determinado efecto de la enseñanza recibida, establecido a modo de mandamiento, al usar un presente de imperativo. Hello. ¿En qué? No es para que escoja. No es a mi manera. Hello. Bueno, tu manera es cuando tú, ¿verdad? Pues decides tomarlo así, pero no es así. Es como dice la Escritura. Y entonces, por lo tanto, está aquí, hermanos queridos, lo es que para siempre establecido a modo de un mandamiento. O sea, una orden al usar un presente de imperativo. Consideraos muertos al pecado, a su nombre sea la gloria. Ellos y por extensión, todos los cristianos deben entender que por la identificación con la muerte de Cristo, amado, están muertos al pecado. En la muerte del Salvador, ellos han cancelado toda demanda que el pecado como elemento esclavizante pudiera hacer valer sobre ellos. De manera que el pecado, amén, su vida y sus demandas quedan anulados para la vida cristiana. Repito, de manera que el pecado, su vida y sus demandas
quedan anulados para la vida cristiana. Pero, como quiera que la identificación con Cristo no es solo en la muerte, sino también en la resurrección, quienes han muerto en Jesús al pecado, también con Él han resucitado a una vida que pertenece, no solamente pertenece, sino que también está orientada a Dios. Alaba que Él es bueno. Y esta vida para Dios no es asunto independiente de los cristianos que así lo deciden. Hello, escuche bien. Dame un aleluya ahí o algo, no sé, esos dedos como que se paralizan. Amén, gloria a Dios. Amén, amado. Ok, escuche bien, aleluya. Esta vida para Dios no es asunto independiente de los cristianos que así lo deciden, sino la consecuencia natural de vivir a Cristo y vivir en Cristo. Vivir a Cristo y vivir en Cristo. Hello, ¿se oye o no se oye? El espacio vital de los cristianos se alcanza en la vida de Cristo en ellos. El espacio vital, amén, aleluya, de los cristianos se alcanza en la vida de Cristo en ellos. De modo que su vida para Dios es la que naturalmente corresponde a la realidad de ser hechos una nueva creación de Dios en Él. Amén. 2 Corintios 5:17. Esa vida nueva en Cristo no tiene ya nada que ver con el pecado. Por tanto, este no puede ser ya un elemento propio de la vida cristiana, porque la identificación con Cristo es constituido también santificación. La identificación con Cristo es constituido también santificación. 1 Corintios, amén, aleluya, con el nombre del Señor, amén, y verso número 30. A su nombre sea la gloria. Amén, amado. Bendecido sea la misericordia de Dios. Amén. La santidad no es una opción de vida, sino la forma propia de la vida cristiana. Hello. ¿Están escribiendo? No veo nada. Yo no veo nada. Yo creo que están fregando y eso. Recogiendo la cocina, alaba. Ok. Gloria a Dios. Además, la libertad es suprema, porque en Cristo son también libres de la ley. Cualquier legalismo que impida la libertad está destituido de la vida cristiana. Cualquier legalismo que impide la libertad está destituido de la vida cristiana. La ley con sus demandas acusadoras y el legalismo en cualquier aspecto en que se manifieste corresponden al antiguo mundo del pecado y de la muerte, de que los cristianos hemos sido sacados por la unión vital con Cristo en su resurrección. El espacio espiritual del mundo nuevo, alaba que Él es bueno, correspondiente a la nueva creación, se define como en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tendría Carlos de nuevo. Amén. Ese ámbito debe marcar toda la actuación de los cristianos que no solo viven en Cristo, sino que también viven a Cristo. Es decir, el Cristo vivo se hace vida en cada uno de ellos para que ellos puedan vivir la vida de Dios en Él. Los cristianos deben asumir la nueva realidad espiritual y sus consecuencias. Toda doctrina debe producir consecuencias en la vida del creyente. Toda doctrina debe producir consecuencias en la vida del creyente. Asumir la verdad no significa que sea materializada en acciones. Puede en ocasiones ser una asunción mental o intelectual que queda sin consecuencias vivenciales. Y es lo que estamos diciendo. No es que te goce. Oye, no te quede en el anonimato. No es que te goce. Amén. No es que te goce. Es que, amén, aleluya, vivamos esto. Amén. No estoy hablando de que viva lo que predica. No es eso. Estoy hablando es que la palabra cobre vida en nosotros para que de esa forma podamos nosotros vivirla. Amén. De ahí que el apóstol establezca, como se dice más arriba, un mandamiento para que el conocimiento se lleve a la práctica de la vida cotidiana. Se trata de tomar una disposición en relación con el pecado, velando para que en ninguna manera vuelva a ejercer su dominio sobre el salvo. Hello, no es tampoco de que yo, aleluya, como soy salvo, pues ya el pecado no enseño nada más de mí, no, tengo que estar velando. Amén, tengo que estar pendiente para que el pecado no trate otra vez de qué, de colarse y ejercer su dominio sobre aquel que es salvo. Amén, amado. La vida de fe es una vida dinámica que actúa en las cosas de Dios
y cesa en las del pecado. El creyente ha experimentado un cambio profundo en su vida. Hello. El creyente ha experimentado no un cambio profundo en su vida, sino un dejar la vida vieja y renacer de nuevo en Cristo Jesús a una vida nueva que también es novedosa, que le impulsa como algo natural hacia Dios y sus cosas. Amén, hermano. La base de ese modo de vida es en Cristo Jesús. Todo lo que tiene que ver con el proceso para esa dinámica de vida ocurre en Cristo. Fue en Él donde se va a cabo la elección divina. Es en Él en donde ocurre la redención. Es en Él donde cada creyente es puesto y donde se manifiesta el nuevo espacio vital para la vida nueva. Es en Él en donde se comprende el nuevo modo de vida. Bendecido sea la misericordia del Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Ok, amado. Por lo tanto, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Amén. El griego diría, no pues reine el pecado en el mortal de vosotros, en el mortal de vosotros cuerpo, para obedecer a las concupiscencias de él. La exhortación es la consecuencia de la afirmación doctrinal expresada como fundamento al anterior. Muertos al pecado, pero vivos para Dios. Supone pues que el cristiano en esa nueva posición en Cristo debe vivir una vida conforme a ella. El hecho de que el viejo hombre fue crucificado con Cristo trae como consecuencia que el pecado ya no puede ejercer la tiranía de esclavitud a que antes sometía a quienes como hombres vivían en el mundo y pertenecían a él. Alaba. Elemento expresivo de la condición pecaminosa era el cuerpo que, por pertenecer a quien era esclavo del pecado, era también esclavo de la muerte, por lo que se le califica aquí de cuerpo mortal. Sin embargo, aleluya, aunque resucitados con Cristo, los cristianos seguimos viviendo un cuerpo mortal que tendrá que pasar por la experiencia de la muerte, pero debido a la nueva vida en el resucitado, el actual cuerpo que morirá ha dejado de ser expresión de mortalidad para ser expresión de la nueva vida en Cristo. Y esta vida operará también escatológicamente en el cuerpo de debilidad que como hombre tenemos, transformándolo en inmortalidad. Cuando a pesar de haber sido rescatados por Cristo, el cuerpo actual también será rescatado en la resurrección, que lo liberará definitivamente de la esclavitud de la corrupción. Amén. Aleluya. El capítulo 8 estiró por también llegar allá. El cristiano vive en un cuerpo de debilidad. El término carne significa no solo pecado, sino también debilidad o limitación. Hello, ¿escuchó eso? Escuchó eso, porque no hable solamente de carne, de pecado, está en la carne, o no limitemos solamente a Gálatas capítulo 5, ¿verdad? La obra de la carne, celo, envidia, no solamente en eso, sino que, hermanos queridos, significa no solo pecado, sino también debilidad o limitación. El verbo de Dios se hizo carne, oiga esto, el verbo de Dios se hizo carne. Dios clama en usted bendiga, Juan, amén. Ay, usted bendiga a Sarita, amén. La Wicca, usted bendiga mucho. Abrazo y besos para ti. Me gozo que estés ahí. Que para siempre, amén. Para adelante y para el cielo. Gloria a Dios. Ok, amado. El verbo de Dios se hizo carne. ¿Qué significa esto? Lo que significa que se revistió de debilidad. En ese cuerpo débil que el hombre tiene, la vía naturaleza activa, las concupiscencias que son propias de ella. Oiga esto. En ese cuerpo débil que el hombre tiene, la vieja naturaleza activa las concupiscencias que son propias de ella. Por tanto, como agente del pecado, trata continuamente de ¿qué? De seducir al cristiano para que vuelva a las prácticas que son propias de su estado anterior. Santiago enseña que las caídas del creyente no se deben a tentaciones satánicas. Amado, repito,
las caídas del creyente no se deben a tentaciones satánicas. Y ese punto nosotros lo hemos dicho, no es que estemos ignorando las maquinaciones de Satanás, amén. Pero la Biblia es la que establece que las tentaciones, amén, del creyente no se deben, aleluya, amén, o las caídas del creyente, es decir, las caídas, no se deben a tentaciones de Satanás, sino a la propia naturaleza caída que habita en él. Por eso le digo que soy yo. ¿Por qué? Porque entonces soy yo el que o le doy libertad, amén, aleluya, a este cuerpo mortal, amado, o, amén, le doy libertad al Espíritu Santo para ser quien domine, dependiendo, como dice aquí, muertos al pecado, vivos para Dios, hermano. Hay dos elementos, amén, de quién se es dueño, a quién se sirve, o servimos al pecado, o servimos a Dios, alaba, amén, ve que es para siempre, gloria a Dios, pues no puede ser las dos a la vez. Por lo tanto, amado, en la identificación con Cristo, el creyente con la asistencia a la gracia, que ahí que está el asunto, el creyente con la asistencia a la gracia, el poder del Espíritu está dotado por Dios mismo para hacer frente a esa situación, impidiendo que el cuerpo sea instrumento expresivo del pecado, ¿ve, amado? Impidiendo que el cuerpo sea instrumento expresivo del pecado, obedeciendo las pasiones propias de la naturaleza caída. ¿Ve, hermano? O sea, en otras palabras, por eso volví y recalco, hay la importancia, o sea, no contristar al Espíritu Santo. No es porque me calenté con Dios. No es que porque te calentaste con Dios. No es porque, ahora, pues no sé, bueno, que ahora la gente peque no le importa, pero, ¿verdad? En aquel tiempo que la gente tomaba el pecado como realmente como una ofensa, ¿verdad? Como un desafío al gobierno moral de Dios, amén, aleluya. Pues entonces uno puede tomarlo simplemente que pegué contra Dios, me llevó el diablo. No, por miedo a eso, no, hermano. Simplemente, no, en nombre de Cristo Jesús de Nazaret, ¿verdad? Que no podemos contristar al Espíritu Santo, amén. Aparte de eso, obviamente, porque es el agente divinamente asignado, señalado, para que nos ayude, amén, aleluya, a hacer frente a esa situación de qué, de ese seducir, ¿verdad? De esta concupiscencia, amén, carnal. Amén, gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Por eso es que uno tiene que buscar, amén, a Dios, buscar la fortaleza siempre, procurarle a Dios que llénanos del Espíritu. Usted no pida ser bautizado, el bautismo una sola vez, pero pida llenura del Espíritu Santo, que eso ocurre varias veces. Amén, eso ocurre, o sea, es necesario. Es necesario estar lleno. Usted no está 100% lleno todo el tiempo. Usted se vacía con el tiempo, tiene que pedir otra vez. Es como el carro, usted lo corre, amén, aleluya, y no se queda el tanque lleno siempre. Hay que echarle gasolina. Pues así mismo pasa con nosotros. Echamos gasolina con la oración, con el ayuno, amado. Amén, cogemos fuerza. Entonces, cuando nosotros estamos en esa condición, en esa búsqueda, amén, aleluya, ¿verdad? Frecuente de nuestro Dios, pues simplemente, amado, ¿verdad? Pues lamentablemente, el cuerpo mortal no tiene parte ni suerte. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que está dominando la vida del creyente y por lo tanto no va a obedecer las demandas, amén, y las exigencias, ni mucho menos va a permitir ser seducido, amén, por la concupiscencia carnal. Bendecido sea la misericordia de Dios, amén, gloria a Dios. ¿Qué pasa, amado? En la identificación con la muerte de Cristo, la carne con sus pasiones han sido crucificadas, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. La cruz ofrece la potencialidad necesaria para ser inoperante en la vida cristiana las concupiscencias de la carne. Por esa razón, en dependencia de la nueva vida en Cristo, vivida en el poder del Espíritu, el creyente puede mantenerse firme en el terreno de victoria en que fue colocado en el Señor. Ok, yo voy a, hermano, como ya ahí me falta mucho, pero voy a quedarme aquí, pero voy a hacer algo. Amén, para entonces pues entrar de lleno, completo, bien, con esta otra parte que me falta. No quiero, ¿verdad?, tomarle tiempo a Juan y tampoco quiero, ¿verdad?, pues dejarlo ahí incompleto porque después no se va a entender bien. Pero escuche esto, en la identificación con la muerte de Cristo, algo que me pasó por la mente. En la identificación con la muerte de Cristo, la carne con sus pasiones han sido crucificadas. Amén. Amén. Y dice que el creyente con la asistencia a la gracia, el poder del Espíritu, está dotado por Dios mismo para hacer frente a la situación, impidiendo que el cuerpo sea instrumento expresivo del pecado, obedeciendo las pasiones propias, la naturaleza caída.
Ok, entonces, amado, si Dios nos capacita, si Dios nos dota, amén, con su gracia, y entonces nos da el poder del Espíritu para que nos ayude, amado, para que nos capacite, para que nos haga competente, amén, aleluya, contra toda esta seducción, ¿verdad? Todo este ataque, por así decirlo, de esa concupiscencia carnal, no es que para siempre, amado, gloria a Dios, que quiere volver a manifestarse, amén, en nuestras vidas, como solía hacerlo antes. Entonces, ¿cómo se sentirá el Espíritu Santo cuando, amén, se supone que es imposible? Pues yo digo que la culpa es mía, porque es imposible que la concupiscencia carnal, hermano, aleluya, pueda más que el poder del Espíritu Santo de Dios, que es el que obra en nosotros. ¿Me entiende? Entonces, ¿cómo se sentirá el Espíritu Santo cuando entonces yo, hermanos queridos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¿verdad? Pues decido dar rienda suelta a la concupiscencia carnal. Alaba que Él es bueno. Porque el Espíritu Santo, amén, es más poderoso, hermano. El Espíritu Santo es Dios mismo. Y nosotros decimos que para Dios nada es imposible. Entonces, ¿cómo usted cree, hermano, que el Espíritu Santo, o sea, qué mensaje va a recibir el Espíritu Santo? Lo es que para sí, hermano, cuando yo a ciencia cierta, sabienda, deliberadamente, yo sé, hermano, yo sé que yo mismo le estoy dando luz verde para que se manifieste en mí, aleluya, alguna obra de la carne, sea en celo, en envidia, en hechicería, en borrachera, en adulterio, en fornicación, en lujuria, en lascivia, en pornografía, en lo que sea, hermano. Alaba que Él es bueno. ¿Cómo entonces se sentirá el Espíritu Santo de Dios? Ok, vamos a darlo ahí porque el chaje daño. Está bien. No escriban nada. No escriban nada. Yo sé que el chaje daño. A mí me arregló. Se arregló. Amén. En fin, amado. Y ese es el asunto de eso. Por lo tanto, pues, ¿qué hay que hacer? Uno tiene que estar velando. A su nombre sea la, como dimos ahorita. ¿Ve? Hay que estar siempre vigilante. Y hay que para siempre, amado, gloria a Dios. Y cuando venga para acá una tentacioncita, yo creo que lo mejor que uno puede hacer es, si usted ve que de pie no puede resistirla, doble rodilla, alaba. Amén. Si usted ve, amado, que viene la tentación y de pies usted no puede resistirla, entonces tírese al piso, alaba. Amén. Gloria a Dios. Y entonces de rodilla para que entonces la carne se acomode en su sitio. Amén. Se arrincone, amén, aleluya, a su esquina. Y se quede por ahí donde tiene que estar. A su nombre sea la gloria, amén. Gloria a Dios. ¿Ve? De lo contrario, si trato de hacer fuerza, amén, en mí mismo, utilizando mi propia fuerza, lamentablemente no voy a hacer ¿qué? No voy a hacer, aleluya, no voy a poder prevalecer, porque el que realmente me puede ayudar a mí es el Espíritu Santo. Esto no es mediante poder humano. Si fuera así, voy a recalco, Dios no enviaba el Espíritu Santo. Amén. Para que nos guiara, para que no nada. No tenía que hacer el Espíritu Santo absolutamente nada. Hello. Pero como Dios sabe que todavía nosotros estamos en este cuerpo, amén, aleluya, de pecado, que es un cuerpo, amén, de debilidad, amén, un cuerpo con limitaciones, hello, y un cuerpo de pecado, alaba, pues entonces Dios mismo tiene que meterse en nosotros para que no continuemos viviendo, aleluya, en la antigua vida, sino que vivamos ahora para Dios, aleluya, en una novedad de vida. Así que, amado, en esta noche Dios te bendiga mucho, Dios te guarde. Nos quedamos ahí mismo, amén.